Es la revelación de Jesucristo. Tiene como finalidad revelar a Cristo, porque en la mente de Dios solamente existe que Cristo ocupe el primer lugar, que en todo tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, quiero como dejar abierto este tema y dejar bajo consideración de ustedes, los quiero escuchar sobre un cambio de viraje. Pues terminaríamos hoy lo de sectas, voy a mencionar algunas cositas y unos pormenores ya, y dejar como en mente este tema de la profecía, y estoy dispuesto a escuchar sugerencias, y no sé qué piensan los hermanos y hermanas que están ahí conectados. Bien pueda, les escucho. Vilma, bien pueda, si quieres hablar. Buenas tardes, hermano. Muchísimas Dale, Vilma. gracias por el tiempo. Y la verdad que pues sí ha sido muy bonito el estudio de sectas. La verdad yo pues no conocía casi de ese tema y ha sido pues bonito. Y pues siento que quedó como iniciada, hermano, pero pues igual sí me gustaría que nos sugirieran, por ejemplo, en mi caso, dónde más puedo encontrar pues fuentes para seguir pues entendiendo un poco más y conociendo mucho más de todas estas sectas que se están levantando. Y claro que muy bueno el tema también como tal de las profecías, porque como ustedes bien dicen, van la una con la otra un poco unidas, por lo que usted dice que en las sectas siempre hay pues estas personas que pues de alguna manera están pues llevando como tal esas falsas profecías y todo eso. Entonces sí, muy bueno, pues igual, pues agradezco por este tiempo de sectas y lógico que tengo que prepararme y buscar muchas más fuentes también, porque pues el tiempo de ustedes poquitico, ¿no? Es muy poco y yo también estoy muy de acuerdo con el cambio de horario. La verdad, este es un horario de corre. Uno que es ama de Eso es muy casa, difícil. este horario no, Dios mío, bendito. Pero sí, pues de pronto la hermana Aleja nos diera un espacio, no Sí, sé, a mí poderlo por lo menos cuadrar de pronto en un horario noche, nocturno, y yo me noche programo. sería genial, sí, sería Bueno, no genial. sé, Entonces, Nasli también iba a decir algo. Vilma, muchas gracias, muy formal. Nasli, bien pueda. Nasli Liliana. Bueno, gracias, profe. Mira, primero que todo, pues estoy muy contenta conforme usted nos explica. El tema ha sido muy interesante. Me llama la atención de lo que su merced está hablando, de lo de las profecías y eso. Pero sabe, también me gustaría como que pudiéramos tener muchas más armas para el poder nosotros defendernos ante todas las, por ejemplo, en el pueblo, que lo puede decir doña Vilma, se mueve mucho, ahorita están moviéndose mucho los adventistas, los testigos de Jehová. Es la manera en que nosotros como cristianos podamos crear argumentos para derribar todo eso. Y sí, también Bueno, estoy de muy acuerdo bien. en el cambio de horario, puesto que muchas de las chicas que están aquí, pues de nosotras de acá de Quetame, están tomando discipulado, entonces les toca suelten el curso con su merced y corran a clase de discipulado, y en la noche volvemos a tener clase, pero de cristología cada 15 días. Entonces, es de corre, terrible el jueves. Bueno, Nasli, muchas gracias. Y ahora voy a dar unas recomendaciones frente a las sectas. Me parece muy importante para que los hermanos tengan presente en el trato con personas de otras sectas. No sé a ver, John Sarabia, John desde, ¿cómo diría un locutor? Desde Leticia nos habla John Sarabia. John, ¿estás desde Leticia o no? Bueno, pues yo los escucho a ustedes entrecortados. No sé si ustedes también me escuchan entrecortados o me escuchan Vos bien. estás en Leticia, ¿cierto? Ahora. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, listo. Sí, estoy en Leticia y estoy en medio de entonces la señal del internet realmente es muy mala. Muy regular. Entonces algunas claramente, sí, o sea, prácticamente no pude, digamos, disfrutarlas, pero bueno, una parte sí. El tema de profesión, pues me parece interesante, pero también a mí me gustaría que se pudiera profundizar en cada secta, digamos, las sectas más conocidas, porque digamos, cuando nosotros comenzamos la clase de secta como testigos de Jehová, y la idea era seguir con otras, o sea, como a detalle de cada secta, y estaba siendo también muy interesante
poder conocer a detalle esas sectas, digamos, que son las más, digamos, no famosas, pero sí más comunes. Entonces, si eso es posible, también lo agradecemos. Y pues por el sí, también en la noche sería mucho mejor. Le agradezco, profe, también, Correcto. sí, toda su disposición. De verdad que ha sido muy chévere cada clase y muy enriquecedor para nuestra fe. Muchas gracias, John. No sé si alguien más, donde está Yanni, quiere decir algo. Donde está aquí Mávir Alvarado Sí, Martínez. no, pues agradecida y sí, yo pienso un poco también como profundizar en cada una porque cada una tiene como su matiz, ¿no? Entonces, y pues sí, o sea, lo que decíamos es como de cómo hacer esa defensa, ¿no? Un poco, sí, como el Espíritu Santo es el que convence, pero de todas formas sí creo que cada uno de los grupos tiene su alguito detrás. Curiosamente el sábado me pasó una situación y yo se la contaba a Alejandra y nos reíamos un montón porque es que pues yo entré a trabajar, ¿no? Me metí en un café y me senté. Entonces pues estaba pidiendo mi orden y entonces yo sentí que me estaban mirando. Entonces me volteé y ellos como sí, me están mirando. Entonces había un grupo como de señoras en una mesa. Y ya después una me empezó a hablar y me habló en inglés, entonces yo le respondí, bueno, sí, ya. Y después cuando yo me vi, yo, claro, es que estoy vestida como ellas, testigos de Jehová. Entonces yo dije, ¿a qué Parecía horas? que ¿A qué parecía horas? que testigo de Jehová o adventista. Ajá, sí, no, testigo de Jehová. Yo dije, pero ¿a qué horas patentaron esto de las faldas largas para ellos? ¿Qué les pasa? Porque a mí me gusta ponerme faldas largas, o sea, nada que hacer. Entonces ya. Y se me acercó precisamente la muchacha y me dijo, como, ay, ¿cómo estás? Mira, y tu inglés es muy bueno y no sé qué. Y empezamos a hablar y yo le dije, ¿eres profesora? Y me dijo, no, yo soy voluntaria. Y yo, sí, testigo yo. Entonces, sí, o sea, inmediatamente me entregó sus folletos y me explicó y me dijo, tenemos un grupo aquí en el norte y no sé qué, y es en inglés, si quieres, te unes. Y yo, ay, gracias. Entonces yo le dije, no, qué pena, o sea, yo soy cristiana. Y dice, sí, nosotros también estudiamos la Biblia. Entonces me dijo, yo sí, pero soy presbítero. Y me dijo, no, tranquila, no estoy tratando de convertirte. Entonces yo como, bueno, sí, o sea, como muy formal, muy todo, pero sí quedó desconcertada, pues también, pues yo no fui grosera ni nada. Y pues ella sí me leyó una cita bíblica y me preguntó, ¿cómo tú crees que hay gozo o sea, desde ahora y hasta la eternidad? Yo sí. Dice, ay, sí, normalmente las personas me responden que no. Pero sí, esa es la respuesta. Entonces yo en mi cabeza solo pensé, yo sí, pero es que no me has preguntado cómo es que se logra eso. entonces, entonces sí, fue como, ella dijo, sí, pero dejamos para una charla más adelante. Y yo, bueno, sí. Entonces sí se dan ese, por lo menos a mí, yo sí tengo como un imán pues para la gente de sectas. No sé cómo me los encuentro, pero todavía yo no tengo así como para tener, no creo que esté lista para esa conversación. Es eso, entonces, Bueno, listo, muy sí, sí, importante. es ¿Qué eso. sería lo esencial ahí? Bueno, pero interesante lo que usted comenta. Y bueno, pues yo quiero escucharlos también porque pues me interesa saber el impacto que lo que hemos compartido ha tenido sobre sus vidas. Y yo también soy consciente que aquí no se trata de acumular información. Aquí se trata de que podamos aprender y poner en práctica. ¿Cómo lo hago cuando me encuentre? Por ejemplo, les voy a contar una experiencia mía esta semana. Esta semana fui a almorzar a un restaurante musulmán y yo vi pues el aviso y todo y me llamó la atención y entré y me atendió un señor con una toga blanca, muy formal, un señor Muhammad, y me regaló me regaló unos folletos, me regaló 4 folletos muy bonitos, muy bien ilustrados sobre los musulmanes, la iglesia, no tanto la iglesia, que ellos no se conciben como iglesia, sino del movimiento musulmán. Y entonces incluso yo le dije, hombre, me gustaría leer el Corán. Y yo, pues con mucho gusto se lo regalo. Entonces me regaló el Corán, aquí lo tengo, en español, ¿cierto? Me dio el Corán en español y me puse yo a pensar, ¿qué tan importante es comprender cómo piensan las personas de otras sectas? Y no lo vamos a saber si no leemos sus escritos.
Yo sé que si yo le dijera a un cristiano, hermano, usted se ha leído el libro de Mormón, hermano, ¿cómo le ocurre que yo me voy a leer el libro del Mormón? ¡Ja! Leo escasamente la Biblia. Y hermano, qué tan importante es conocer cómo piensan ellos. Pero también yo he aprendido algo, que uno no debe considerar, ellos tienen muchas doctrinas, pero ¿cuál es la esencia y sustancia del tema? Porque esto es muy importante. Jesús se pudo haber puesto a discutir con la mujer samaritana, oiga, ¿y ustedes por qué tienen un pentateuco diferente al de nosotros? ¿Ustedes por qué tienen el pentateuco samaritano? Y oiga, ¿por qué ustedes adoran en ese monte Gerizim? ¿Acaso ustedes no entendieron? Se dieron cuenta que el Señor nunca se detuvo a discutir sobre particularidades. Cuando el Señor quiso llevar a la mujer hacia él, le hizo una pregunta muy sencilla. Le dijo, mujer, Señor, dame de esa agua para que yo no venga aquí a tomarla. Mujer, ve y llama a tu marido. A mí me parece tan interesante esa pregunta, porque el Señor está personalizando el mensaje y porque está tocando en el punto clave de ella. El punto clave no era que era samaritana, que adoraba diferente a él. El punto clave era que era una mujer que necesitaba encontrarse con Dios. Y cuando él le dice, ve y llama a tu marido, ella dice, bueno, 5 maridos. No tengo marido. Y el Señor le dice, sí, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, la pregunta que yo me hago, ¿digo el Señor esto para avergonzarla? ¿Para hacerla sentir mal? ¿O qué intención tenía el Señor al hacer esta pregunta y dar esta respuesta? Entonces lo interesante es que ella se da cuenta que Él sabe todo de ella. Y yo a veces me he puesto a pensar en detalles que cuando uno lee la Biblia no los piensa. Por ejemplo, esta mujer iba a recoger agua ¿a qué horas? ¿Te recuerdan a qué horas iba a recoger agua? A Al las horas del mediodía. mediodía. Y le hago una pregunta, ¿eso suena lógico que usted se vaya? ¿Cuándo hace más calor? ¿Por la mañana o al mediodía? Exacto. Entonces, ¿y cómo iba ella? ¿Acompañada o sola? Sola. Sola. Y eso no tiene lógica porque las mujeres se acompañaban entre otras, eran muy vulnerables. Entonces la pregunta es, ¿qué hace una mujer sola al mediodía en la hora de más calor recogiendo agua? Entonces es cierto que eso no está en la Biblia, pero yo me pongo a pensar, ¿será que esta mujer era estigmatizada en su mismo pueblo? ¿Será que era señalada hasta el punto de que nadie la... Vea, no se junten con esa mujer es un caso perdido, es una adúltera de las adúlteras, ha estado con 5 hombres, ahí estaba el legalista señalando. Y esta pobre mujer iba todos los días al mediodía a traer agua. Y el Señor dijo, me es necesario pasar por Samaria. Ese encuentro no lo hizo el Señor Jesús, ese encuentro fue planeado por Dios, porque ellos podían pasar por otro camino diferente, no tenía que pasar por ahí. Es necesario era porque el Señor sabía que había, por eso mandó a los discípulos a comprar pan y se quedó, llegó hasta el pozo de Sicar y se sentó y esperó la cita que Dios le tenía con esta mujer. Y es interesante que el Señor no se dejó nunca llevar al terreno de los temas culturales o religiosos. Es que, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Si judíos, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero el Señor pasa por encima de eso. O sea, eso me llama la atención, que el Señor se centra en lo que realmente es importante. Porque aquí encuentro yo algo, y de pronto este es el diálogo que voy a hacer hoy sobre el tema, cómo trataba el Señor con las personas que creían en cosas diferentes. Por ejemplo, estamos hablando del caso de una mujer samaritana que estaba yendo al mediodía sola a recoger agua, que posiblemente es estigmatizada por su mismo pueblo, que no tiene amigas, que es una mujer que sale sola a recoger agua, y al que el Señor le da una respuesta de otro planeta, una respuesta espectacular de lo que Dios va a hacer. Ya les voy a decir por qué. Y entonces el Señor sostiene el diálogo con ella y ella lo quiere llevar al terreno del grupo de ella, de la secta. Y el Señor no le dice nada, le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y empieza el diálogo entre ellos dos. Ella no entiende de qué agua está hablando. El Señor usa un simbolismo ahí. Acuérdese que ella iba a ir a un pozo y en el pozo el agua se estancada.
Incluso ese pozo, la mujer le dijo a él que quién se los dio a ellas. ¿Quién les dio ese pozo a ellos? Ella le dice una frase clave. ¿Se acuerda que le dice algo? ¿Quién le dio el pozo? Si miran en la historia de Juan 4, ¿quién le dio ese pozo a los samaritanos? Según dice la mujer. ¿Quién le echa la miradita? Miren la historia, ¿verdad? Que ese es el tema de hoy, mirar cómo un señor trataba con personas de otras sectas o de otros puntos de vista diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a ver el texto en Juan 4. Entonces miren lo que da. Yo les voy a dar los versículos para que ustedes me lean, algunos me lean el versículo. Le dice, espérate, ¿qué le dice acá lo del pozo? Yo sé la respuesta, pero quiero ver el versículo porque me gusta citar el texto como está. Cuando ella le dice que nuestro padre Jacob nos dio este pozo. ¿Se acuerdan? Que está, aparece ahí, no recuerdo exactamente en qué parte está. Ah, sí, versículo 12. ¿Quién lee el versículo 12? ¿Qué dice? 12. Juan 4. ¿Acaso? ¿Quién lo tiene por ahí abierto para que lo lea, por favor? Juan 4:12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces la pregunta es, ella es una samaritana y Jesús es un judío. ¿Quién dice ella que le dio el pozo? ¿Quién le dio el pozo a los samaritanos? Ese pozo. ¿Qué dice el versículo? Jacob. Jacob. Entonces la pregunta es, el Señor no puede ser metido por cómo va a ser Jacob, si Jacob es Israel, el padre de la nación judía. ¿Cómo va a ser? El Señor no se pone en esos terrenos, no se pone a discutir con ella sobre ese tema porque eso no era lo importante. Para los samaritanos, si ustedes se van a dar cuenta, si ustedes miran un mapa, Jerezín y el monte Ebal, son dos montes que están ahí, están el uno frente al otro. Y ese monte, si ustedes estudian el Antiguo Testamento, uno de esos montes tenía que ver con la bendición, creo que era el monte Ebal, y el otro tenía que ver con la maldición, el monte Jerezín. Y en la mitad estaba el pozo, estaba Siquem, donde estaba el pozo de Jacob. Y exactamente en la mitad es donde tienen el encuentro Jesús y la mujer. Y la mujer sigue conversando con él y el Señor no se deja llevar al terreno que ella quiere, que es el terreno de su religión. Y después le dice, ella vuelve otra vez y le habla de la religión y le dice, nosotros adoramos en Jerezín y ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces el Señor le va a dar una respuesta impresionante. Le dice, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y también empieza a hablar de la hora es y ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos ahí? Que el Señor le está dando una lección impresionante y le está mostrando que ya no tiene que ver con un lugar. Por ejemplo, ¿hacia dónde tienen que orar los musulmanes que oran 5 veces al día? ¿Hacia dónde tienen que orar ellos? ¿Quién sabe hacia dónde tienen que orar ellos? ¿Alguien sabe? Ellos tienen que orar en dirección a la Meca, que es una de las ciudades más importantes. Incluso la Meca es el lugar donde los musulmanes tienen que ir por lo menos una vez en su vida para hacer una peregrinación y dar la vuelta a una roca muy famosa que está ahí. Y creo que es en el mes de Ramadán, que hay un ayuno especial. Y ellos van a esa Meca y dan la vuelta a ese lugar, y ese lugar para ellos es supremamente sagrado. Y la pregunta es, ¿qué tiene que decirle el Señor Jesús a un musulmán si hablara con él hoy?
La hora viene y ahora es cuando los verdaderos sabios. Mire que el Señor no se dedicó a hablar mal de Jerezín. El Señor no dijo, vea, Jerezín es el monte de la maldición. Ustedes construyeron el tabernáculo ahí. Su Pentateuco ha quitado de las escrituras y las ha tratado. No, el Señor no se pone a discutir sobre esos temas. La pregunta mía es, ¿en qué estaba interesado el Señor? ¿En ganar una disputa religiosa o en traer a una mujer a los pies de Dios? ¿En qué está interesado el Señor Jesús? ¿Ganar una disputa religiosa o traer una mujer a los pies del Señor? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar nosotros. Cuando compartimos con una persona de una secta, ¿qué es lo que queremos? ¿Demostrarle que sabemos más que ellos? ¿Demostrarle que podemos dar respuesta a cada una de sus interrogantes? ¿O voy a pensar, Señor, esta persona necesita de ti, ayúdame, Señor? Aunque yo les dije a ustedes, si no somos diestros evangelizando a personas no creyentes, ¿cómo lo vamos a hacer evangelizando a personas de sectas? Porque si nos dificultamos al predicarle a una persona que no conoce del Señor, imagínese una persona que así conozca mal del Señor y su mente esté prejuiciada y no solamente eso, esté convencida en su propia opinión y ya le tenga cerrojo al cerebro. Cerrojo es que ya se cerró en ese concepto y de no la saca nadie. ¿Cómo llegar a esta gente? Se necesita compasión. Se necesita mirar como miraba el Señor a la mujer samaritana. Él no se dedicó a discutir con ella. No la llevó al terreno del judaísmo, aunque sí dijo una frase clave. Le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, se está refiriendo a los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y le está hablando de toda esa historia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, y lo interesante es que después, cuando ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dice una frase interesante, le dice, nosotros sabemos que el Mesías va a venir. O sea, la pregunta es, ¿qué estaban esperando los samaritanos? ¿Qué esperanza tenían los samaritanos? Tenían la misma esperanza de los israelitas. O sea, su trasfondo teológico, así estuviera equivocado, así adoraran lo que no supieran. Había un trasfondo, había unas verdades en medio de su engaño, que incluso les hacía, dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y saben ustedes con qué le sale Jesús a la mujer samaritana? ¿Con qué le salió? Digamos el versículo, cuando ella hace esa pregunta, en el capítulo 4, le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías. Ellos también esperaban el Mesías, llamado el Cristo. Sabía cómo se llamaba, el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús a ella en el versículo que sigue? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la frase que le soltó Jesús? ¿Qué le dijo? Ahí levantó alguien la mano. Mávila Alvarado, bien pueda. Jesús le dijo, pregunta. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo le parece esa sorpresa para esa mujer? Mujer, yo soy el que habla contigo. O sea que el Señor la estuvo llevando ¿a dónde? Las personas de las sectas no deben ser llevadas a una doctrina, deben ser llevadas a una realidad. Y esa realidad es Cristo el Señor. Si yo me pongo a discutir con un musulmán que dice que Jesús es solamente un profeta y que el profeta mayor es Muhammad o Mahoma, como ellos lo llaman, Mahoma, entonces me voy a poner a demostrar eso o qué es donde yo quiero llegar, a qué es lo que yo quiero llegar. Por ejemplo, en el Corán hay un desprecio total por el concepto de un Dios que engendra un hijo. Incluso ellos dicen que creer eso te va a llevar al infierno. Y por eso ellos odiaban al cristianismo, porque el cristianismo enseñaba que Dios tenía un hijo. Incluso el evangelio de Juan es un evangelio en el que Jesucristo es presentado como el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El evangelio de Juan es una clara demostración de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. Y Jesús en este evangelio, en el capítulo 4, le dice a esta mujer, mujer, yo soy el que habla contigo.
pero yo lo busco acá. Yo soy el que habla contigo. Versículo 26. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Se acuerda que ella dijo que cuando el Mesías viniera, él les declararía todas las cosas? Pues imagínate lo que él le declaró a esta mujer. Le declaró su condición. No sé si, Mabel, ¿quieres preguntar algo más o vas a... Sí, a decir algo? Que tienen la mano levantadita. O ya era para No, hermano, participar, que ¿sí? puedo No te levantar. preocupes, no te preocupes. Yo sí, hermano, quería preguntarle algo, porque Dale, ahí en Vilma, esa, dale, en esa dale. cita habla de qué, del Cristo, ¿cierto? Lo Sí, que pasa es sí, que la vez pasada lo pregunté, pero creo que no quedó claro. Una sí. amiga que ella está en ella se fue a una iglesia por allá en el llano y ella enfatiza de una manera tremenda, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. ¿Eso vendría a ser algo parte de una secta o no? O sea, la Depende. iglesia es de un extranjero y ellos enfatizan de todo es en base a Jesús es el Cristo, y pues no se mueven como mucho de ahí de ese tema. Bueno, ¿y no sabes el nombre del extranjero? No. No sé que es como un chino o algo así, porque medio Ah, ya medio sé. le he visto a No te ella que por preocupes, ahí. ya sé cuál es. Ese grupo se llama El Recobro. Y lo que ellos hacen es invocar el nombre del Señor. Entonces, para ellos es muy importante decir, por ejemplo, oh Señor Jesús, invocar el nombre constantemente. Es una práctica que ellos tienen. Este grupo del Recobro fue profundamente influenciado por un hermano chino llamado Wycliffe Lee, que fue compañero de labor del hermano Wasmagni en la China. Sino que el hermano Wasmagni pues, fue hecho prisionero en el año 1000, si no estoy mal, creo que en el año 1972. Y él pidió a Winnie Lee que saliera del país. Winnie Lee se fue creo que para Taiwán, y después salió para los Estados Unidos y empezó un movimiento muy fuerte llamado el Recobro. Y es ahí donde hacen esos énfasis. Pero incluso yo tengo el Nuevo Testamento de ellos, se llama Nuevo Testamento Recobro. ¿Y por qué se llaman Recobro? Porque el grupo enfatiza que ellos están recobrando o recuperando las verdades de Dios. Pero bueno, ustedes están pidiendo y me lo pidieron acá, lo escuché de varios de ustedes que quisieran como ver las doctrinas de los grupos. Bueno, yo también les voy a ser sincero, podemos estudiar todas las doctrinas de los mormones y las doctrinas de los adventistas, pero yo quiero, antes de que ustedes vean esos temas, si los abordamos, que el Señor Jesús nunca se detuvo a discutir sobre lo periférico, sino que el Señor Jesús tenía muy claro qué era lo que quería mostrarle a esa persona. Y en el caso de esta mujer samaritana, lo que él quería mostrarle era que el Cristo estaba hablando con ella ahí. Soy yo el que habla contigo. Mujer, créeme. Y dice que esta mujer sale corriendo. La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó en la mente de esa mujer que venía por agua y qué es lo que dejó ahí? ¿Se acuerdan qué dice el texto? Por eso hay que leer la historia e imaginarla. Nunca lean la Biblia sin imaginar la historia, porque la historia nos cuenta detalles. Dice que esta mujer dice, en esto volvieron sus discípulos, dijo versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Oiga, ella no venía por agua, pues. Oiga, si venía por agua, ¿por qué dejó el cántaro? ¿Qué creen ustedes que pasó en ella? ¿Qué creen que le pasó a esta mujer? ¿Por qué dejó el cántaro? Dejó ahí la vasija donde ella venía por agua y terminó dejando el cántaro y salió corriendo, dice. Dejando el cántaro y fue a la, dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, o sea, se fue hasta la ciudad y le dijo a los hombres, ¿por qué dejó el cántaro, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dejó el cántaro? ¿Será porque se dio cuenta que se había tenido encuentro con Jesucristo? O sea, eso fue lo que pasó. Eso fue más importante que lo... O sea, yo no sé qué carga traía esa mujer cuando traía ese cántaro. Yo no sé qué pensaba ella mientras venía de la ciudad hasta el pozo de Jacob. Pero el caso es que esa mujer llegaba al mediodía, vuelta a un 3, llena de calor, sudada, cansada, agotada, a recoger agua y devolverse.
pero aquí tomó del agua de vida, que es Cristo, y se fue inmediatamente a compartirle a otros acerca del Señor. Mirad, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será acaso este el Cristo? Y dice que eso prepara la antesala para que el Señor baje hasta Samaria y se quede con los samaritanos, incluso durmiendo. Imagínate qué pensarían los judíos. Uy, Señor, ¿qué está haciendo? Primero se ponía a hablar con una mujer a solas. No, qué cosa tan grave, un rabino haciendo eso. Pero ninguno le preguntó, dice que ninguno se atrevió a preguntarle, porque es que estaba, ¿no le parece hermanos, que estaba prohibido para los rabinos hablar con sus esposas o sus hijas en público? ¿Cómo le parece? Estaba mal visto. Incluso habían unos judíos que eran tan estrictos que creo que llamaban los sangrantes, porque cuando iban por la calle cerraban los ojos para no ver a las mujeres. Entonces imagínense con qué se golpeaban, con cualquier poste que encontraban, se daban el totazo en la cabeza. Y se llamaban los sangrantes. Imagínate el Señor sentado conversando a solas con una mujer, solos. Pero como los judíos, los discípulos estaban enseñados a ser sorprendidos por el Señor, ninguno dijo nada. ¿Qué haces ni con quién hablas? Entonces, está claro que el Señor no se dejó desviar ni asuntos culturales ni asuntos religiosos. Él centró la conversación en lo que realmente era importante, su Padre. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya no es un lugar, es una persona. Soy yo, el Cristo. El Señor quiere revelarse a sí mismo. Entonces, mire, lo sustancial es que la persona conozca al Señor, no que yo le gane una disputa doctrinal, que yo lo logre convencer de que yo tengo la razón. Bueno, entonces voy a continuar con la segunda historia, hasta donde alcance. La segunda historia usted la conoce muy bien, y esta tiene que ver con la conversación con un judío muy importante que pertenecía al Sanedrín. Este judío era demasiado importante, ocupaba un puesto, el Sanedrín era como el Senado de los judíos, donde estaba la cúpula, la gente más importante de la religión que opinaba sobre el tema. Y ahí estaban los fariseos, que eran personas muy estudiosas de las escrituras y que buscaban ajustarse a la palabra de Dios de la manera más estrictamente posible. Algo parecido a lo que hacen los musulmanes con el Corán, que quieren ajustarse totalmente a lo que el Corán dice. Y resulta que ese hombre, no sabemos por qué vino de noche. Es factible que vino de noche porque pues, era una persona importante y no quería ser visto conversando en público con Jesús. Incluso ya lo habían regañado en una ocasión y le habían dicho, si ese es el Cristo, sígalo. Cuando él lo defendió, ¿puede nuestra ley juzgar a un hombre si primero no lo escucha? Sí. Y entonces lo critican fuertemente y Nicodemo, que es el hombre de este personaje que está en Juan capítulo 3 también. Juan capítulo 3, llega a Jesús en las horas de la noche. Y quiero que observen la manera como el Señor conversa. Vamos a ver cómo habla el Señor con un sectario, legalista, fariseo, hipócrita. Bueno, podría ser sincero también, porque hay que reconocer que Nicodemo era sincero en su búsqueda de Dios. ¿Cómo llega en Juan 3? Entonces, situémonos en Juan 3. ¿Cómo llega Nicodemo hablando con Jesús? ¿Qué le dice? Por favor, miremos Juan 3. Y miren la frase con la que él empieza. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Siga, hermana, bien pueda. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy bien, vamos a ver la introducción hasta ahí. Veamos la introducción. Primero, ¿quién es Nicodemo? Es un fariseo. ¿Conoce la ley o no la conoce? La conoce. Y es escrupuloso para guardar la ley. Ellos no solamente guardaban los 613 mandamientos que mandaba el Antiguo Testamento, sino que tenían otros libros más que añadían otras cargas más. Si no hay que trabajar el sábado, ¿qué es trabajar el sábado? Si no hay que llevar una carga el sábado, ¿qué definimos como una carga? ¿Puedo cargar una cajetilla de cigarrillos en mi bolsillo y eso es una carga? ¿Y qué tal si cargo un cuchillo en mi alforja? ¿Eso es una carga o no es una carga?
y se dedicaron a interpretar la ley y a llenar a la gente de cargas y cargas y cargas. Y este hombre ya había visto a Jesús y dijo, no, yo necesito conversar con este hombre. Y factiblemente vino en la noche porque no quería ser visto en el día. Y llega en la noche y entonces, ¿cómo lo saluda? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero la pregunta es, vamos a hacer una pregunta clave. ¿Qué pensaba Nicodemo que era Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué concepto lo tienen? ¿El enviado de Dios? No cree que es el enviado de Dios. ¿Qué cree Nicodemo que es Jesús? Como un maestro más de la ley. Un maestro, sí. Y incluso le dice rabí, se reconoce que es un rabino. Rabí, sabemos, cuando dice sabemos, él se está identificando con los de su pueblo. Sabemos que has venido de Dios, pero no venido de Dios en el sentido de que, ay, llegó el Hijo de Dios. No. O sea, que él era un enviado. Y él lo dice, ¿por qué? Sabemos que has venido de Dios, pero le dice ¿cómo? Como maestro. Tú eres un maestro. Uno que enseña la Torá, que enseña la palabra del Señor, la ley del Señor. ¿Y por qué se lo dice? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo reconocía que los milagros que hacía Jesús había que verlos desde otra forma. Los fariseos se los atribuyeron al diablo y hicieron toda clase de críticas al Señor, pero en Nicodemo había calado profundamente los milagros del Señor, hasta el punto que Nicodemo dijo, no, este hombre, hay algo especial en ese hombre, lo tengo que conocer. Pero él lo veía como un maestro, no más. Les hago una pregunta, Jesús le empieza a dar una cátedra sobre el legalismo. Empieza a hablar con él sobre el legalismo y sobre los errores de los fariseos y en qué están equivocados, y le da una cátedra sobre el fariseísmo. ¿Sí o no? No, no, señor. Nada. Y así que me llama la atención, mire que tampoco le dice, ay, Nicodemo, gracias, qué halago tan bonito, qué concepto que me tienes, te agradezco mucho. Me fascina de la manera como el Señor Jesús evangeliza, porque va al grano, está hablando con un fariseo, con un religioso de los religiosos. ¿Sí? ¿Quién sabe en qué angustia existencial estaría en ese momento? ¿Cuánta carga llevaría en su corazón? ¿Y qué inquietudes le había generado a la persona de Jesús? El caso es que se animó a buscarlo por la noche. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más le suelta esa verdad. Dice, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es interesante que el Señor hablaba en lenguaje figurado, pero ellos lo tomaban en sentido literal. ¿Y cómo lo toman en sentido literal? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? De cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y empieza a desarrollar todo un diálogo. Me llama la atención cómo el Señor lleva a Nicodemo a verlo a él y a mostrar la necesidad que tenía Nicodemo de nacer de nuevo, de experimentar un nuevo nacimiento. Y le dice que es del agua y del espíritu. Yo sé que nosotros tratamos de interpretar esos versículos y cuando hacemos un mensaje decimos el agua es la palabra de Dios y el espíritu es el Espíritu Santo. Sabemos que el nuevo nacimiento es obra del Señor. Pero miren ustedes cómo el Señor declara esas verdades y deja que esas verdades calen profundo en la persona. Yo pienso que hay algo importante que tenemos que entender cuando hablamos con una persona acerca de las cosas de Dios, sea un sectario o sea una persona no creyente. Comparta la palabra, pero entienda que quien convence es el Señor. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, según las Escrituras? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién El recuerda? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ¿sabe que hay creyentes que quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo?
hemos sido llamados a declarar la palabra de Dios, a mencionarla, a compartirla, pero dejemos que la palabra de Dios haga su efecto también y que sea el mismo Espíritu Santo quien obre. Yo pienso que cuando hablamos con un adherente de una secta, necesitamos mucha dirección del Señor. Señor, por favor, que tu Espíritu quite el velo, Señor. Señor, que cuando yo hable con esta persona, el Espíritu Santo pueda estar ahí. Ese Espíritu que mora en mí, porque el Espíritu Santo mora en mí, pueda estar iluminando la oscuridad de este hombre, ordenando su caos, ¿sí? Poniéndolo en otra condición. Señor, por favor, hay que orar. Señor, yo voy a hacer mi parte, que es hablar, y tú haz la parte tuya, que es convencer, porque yo no lo voy a convencer. Vea, si es difícil convencer a una persona que no conoce de Dios, imagínese a una persona que cree que conoce a Dios. Es que si a un sectario no tenemos que convencerlo de Dios. Ellos creen en Dios, a su manera, con sus enseñanzas, con sus errores. Pero ¿cómo le llegamos a un sectario? Entonces, el Señor está hablando con un fariseo que cree que él tiene la razón, pero el Señor no discute sobre el fariseísmo, no discute sobre él. Mire que en ninguna parte habla de la ley. Simplemente le habla de que él necesita algo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Incluso cuando Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? O sea, Nicodemo debía saber lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Cómo nacer de nuevo? Y después el Señor le da una enseñanza. Le dice, mira lo interesante que el Señor siempre cuando evangeliza, Él se pone en la mitad. Así como hizo con la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. O sea que lo esencial es apuntar a Cristo. Lo esencial no es apuntar a la periferia de las doctrinas. Hay que apuntar es a Cristo. Ahí es la esencia. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué es lo que no creen acerca de Cristo? ¿Qué es lo que no creen los testigos de Jehová acerca de Cristo? ¿Qué es Dios? Eso. Entonces, ¿de qué tengo que hablar yo? ¿Qué es lo central que yo debo hablar? De Que Él es Cristo. Dios. Que Él es Dios. Y yo puedo, incluso, yo podía usar su propia. Le estoy pidiendo a una compañera mía del SENA, que es testigo de Jehová, que me regale la Biblia nueva de los testigos de Jehová. Ahora sacaron una muy bonita, ya no es de color verde ni negro, es de color gris. Y quiero evangelizarla con su propia Biblia. Pero yo me voy a hacer como el ingenuo, como el que no sé, y le voy a hacer preguntas. Ve, ¿y por qué Jesús no es Dios? ¿Y por qué aquí en esta parte de la Biblia de ustedes dice esto? O sea, voy a usar sus mismas escrituras que ellos han torcido para mostrar que Jesucristo es Dios. Porque yo me puedo poner a discutir con ella si esa Biblia es o si no es. ¿Y cuál es la Biblia verdadera? La Biblia textual, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Voy a discutir sobre la Biblia o voy a discutir sobre quién es Jesús? Y hay otras cosas importantes. O sea, ustedes están viendo en este momento Cristología por la noche, ¿cierto? Esa Cristología es fundamental. Yo creo que ya estamos terminando el tiempo, si no estoy mal, son las 2:47. Es fundamental. Entonces voy a terminar con lo de Nicodemo acá, regáleme en 2 minuticos más. Y después le dice, cuando Jesús, mire cómo el Señor se pone en el centro. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y mire que él se presenta más atrasito, cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo de Dios que está en el cielo. Yo así me pongo a pensar, uy, ¿qué es ese acertijo tan bravo? Sí, yo leo ese versículo y digo, ¿qué estaría pensando Nicodemo cuando Jesús le dice eso acá en Juan 3? Veamos, verán lo interesante. Dice así, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijeren las celestiales? Y mire esta frase. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Esa frase, el Hijo del Hombre, lo que pasa es que nosotros cometemos un grave error. No pensamos como judíos. Entonces usted lee la historia y usted la interpreta a su manera. Pero si yo me pongo en los pantalones de Nicodemo, yo digo, ¿cómo así? ¿Y quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre de que está hablando? Ellos sabían que el Hijo del Hombre tenía relación con el Mesías, con el Salvador que iba a venir. Y dice que ese Mesías vendría del cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y después suelta el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si Juan 3:16, porque lastimosamente el versículo se parte ahí, forma parte del diálogo. Lo que pasa es que es difícil decir que no, pero después aparece ese versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está convenciendo Jesús a Nicodemo? De que él es el Hijo del Hombre y de que él es el Hijo de Dios. Y le está hablando de su muerte. Entonces, vuelvo a decirles, hermanos, cuando usted discuta con una persona de una secta, el centro tiene que ser Cristo y su redención. Esa es la esencia. Si usted se pone a discutir que si el sábado sí, que si el sábado no, y que yo lo convenzo de que el sábado no hay que guardarlo, porque el sábado tal cosa, ¿de qué tengo que convencer a esa persona? Entonces, aquí es cuando tenemos que aprender del mismo Señor la manera como Él compartía la palabra de Dios. Yo voy a dejar ahí, voy a hacer la pregunta final que siempre hago. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Y cerramos. Yo digo, hermano, y sigo diciendo que pues tenemos que prepararnos mucho para la defensa, ¿no? Pero pues en amor pues, como lo hizo Cristo, poderle hablar a una persona así como usted dice, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Pues yo no he tenido la primera experiencia con una persona de una secta, pero pues yo sí le pido al Señor que de verdad uno pueda no verlo como muchas personas nos ven a veces, ¿no? Como animalitos, como personas raras, sino verlo como una persona que pues no encontró el camino, sino que es necesario que lo encuentre. Entonces sí, que el Señor nos prepare para, y pues eso es lo que me queda claro, que sí debemos prepararnos mucho para Listo, Vilma. poderlo. Muchas gracias, Vilma. Mavir, quien pueda. Mavir Alvarado. Bueno, no sé, Alvarito o Yani o Nasli. Hermano, pues no se trata de convencer a la persona con esos argumentos exteriores, sino realmente ir al centro, que es el Señor Jesucristo. Cristo es el centro y Cristo es el que nos lleva para poder irradiar hacia lo demás. Y muchas veces, aunque no se piense que esos detalles exteriores en algún momento se podrán tocar, porque en algún momento llevarán a algo, pero cuando hay un encuentro inicial, el centro es Cristo y sobre eso se debe hacer y conocer muy bien también los escritos y lo que ellos piensan respecto a las diferentes perspectivas respecto al Señor. Correcto, listo, Álvaro, muy bien. O sea que la meta es entender que lo esencial es que ellos conozcan al Señor Jesucristo, así como el Señor Jesucristo hizo con la mujer samaritana y como hizo con Nicodemo. El mensaje apuntaba directamente a él. No sé, Yani, ¿tienes algo que decir, Yani? No, pues a pesar a pesar de eso, que sí es muy cierto, también es como de saber qué piensan ellos, ¿no? Entonces, pues ahí el profe nos compartía, era como de la compañera a la que le iba a pedir el escrito y con lo mismo con su mismo material, pues, sí, como persuadir. Yo creo que Pablo hablaba de eso más, ese era el verbo que él usaba, persuadir. Y pues, eventualmente el Espíritu Santo es el que convence de Cristo mismo. Correcto. Y no sé, Mavi, si quieres decir algo. Bueno, de pronto ya Mavi no nos acompaña en este momento. Bueno, entonces, muchas gracias por el tiempo. Entonces, vamos a tratar de cuadrar el horario diferente. Voy a ver cómo cuadro con Alejandra y Alexandra
para que podamos de pronto tener este tema aparte. Y de pronto entonces voy a retomar algunos puntos de las sectas antes de entrar en el tema de la profecía, pero yo sí les voy a hacer muy claro, la periferia no es lo importante. Van a encontrar muchas doctrinas en los testigos de Jehová, pero lo esencial es quién es Jesucristo. Y a donde yo debo conducirlas es a Cristo, no a ganar una posición doctrinal sobre un tema específico, porque puedo ganar el tema y no ganar a la persona. Y es donde tengo que ser muy sabio. O sea, ¿a qué le estoy apuntando? ¿A la persona o a una doctrina? Entonces, muchas gracias. El Señor les bendiga, que tengan una feliz tarde. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos la semana entrante.